Este es un video de ejemplo de cómo hacer un portafolio de inversión utilizando algunos datos sobre la bolsa de valores y además algunas herramientas de Excel. Aquí tenemos datos desde el 31 de diciembre del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2019. Son datos de 4 años de los precios de cierre de cotizaciones de la bolsa de valores de Nueva York. Y son 4 años, nos dan un poco más de 1000 datos en donde, bueno, como índice de mercado he escogido principalmente Standard Poor's 500 y 5 empresas: Bank of America, Apple, Pfizer, The Walt Disney Company y Boston Scientific, puesto que la idea de un portafolio de inversión es diversificar para reducir el riesgo de una sola empresa. Y entonces la idea es hacer uso de empresas que representen diferentes sectores, por ejemplo la banca, como es el Bank of America, como es tecnología, Apple, farmacéuticas como Pfizer, The Walt Disney Company, como lo que es la industria de la diversión y el entretenimiento, y Boston Scientific en lo que es tecnología médica. Entonces por acá, para cada fecha, los precios de cierre de las acciones de cada una de esas 5 empresas. Ahora, se tienen más de 1000 datos de cada una de ellas porque la idea es aplicar algunas técnicas de estadística. Entonces, nos pasamos a la siguiente hoja, que es la de benchmark o rendimientos, y aplicamos fórmulas logarítmicas para poder suavizar los datos y que se comporten como una población normal para poder aplicar las técnicas estadísticas mencionadas. Entonces, al aplicar esta fórmula de logaritmo del precio de un día contra el precio del día anterior, logramos obtener el rendimiento acumulado a largo plazo de los precios de las acciones. Y eso se aplica para todos los precios de esos 4 años de cada una de las empresas y del mercado de referencia, que sería el Standard Poor's 500. Una vez que se tiene toda esta información, ya con los rendimientos, nos vamos al final del cuadro y ahí vamos a hacer algunos promedios. Entonces tenemos el, el rendimiento promedio anual de cada una de las empresas y del mercado, que es esta línea que está por acá. Y aquí vuelvo a destacar Standard Poor's 500, el Bank of America, Apple, Pfizer, Disney y Boston Scientific. El rendimiento promedio anual es básicamente una fórmula de promedio de todos los datos de los rendimientos, de los porcentajes de rendimiento diario acumulados, y se multiplica por 252 porque ese es el número de días de operación de la bolsa. Entonces, vemos que el rendimiento del mercado como tal es de un 11,47%, y si nos vamos por empresas, tenemos que el rendimiento promedio en el año, por año de Bank of America es de un 18,5%, para Apple es un 25,7%, para Pfizer un 4,85%, Disney es un 8% y para Boston Scientific un 22,47%. Ok, una vez que tenemos el rendimiento anual, nos vamos al riesgo de cada empresa y del mercado, que eso se calcula con la desviación estándar de los datos de las columnas hacia arriba. Entonces, al aplicar la fórmula de desviación estándar multiplicada por la raíz cuadrada de los días bursátiles, entonces tenemos que el riesgo de inversión del mercado es de un 12,9%, y por acá tenemos el riesgo de cada una de las empresas mencionadas. Luego, el coeficiente de variación. Este lo que nos da es una relación, como vemos en la fórmula acá, de el riesgo sobre el rendimiento. Quiere decir, por ejemplo, que el riesgo sobre el rendimiento del mercado como tal, del Standard Poor's 500, es de 1,12. O sea que por cada 1% de rendimiento que yo tenga de invertir en este mercado, tengo un 1,12% de riesgo. Lo mismo, por ejemplo, para Bank of America. Por cada 1% de rendimiento que me den las acciones del Banco de América, tengo un 1,4% de riesgo. En la siguiente línea tenemos el riesgo sistemático, llamado también riesgo beta o riesgo del mercado propiamente, que no depende de la operación de cada empresa, sino de todo el mercado. Y por eso el riesgo sistemático del Standard Poor's 500, que es el índice de mercado, es un 1. Acá lo que me dice es que este es el riesgo mínimo que debería pagarme una empresa por invertir en ella. El que Bank of America tenga 1,35 se interpreta a que ellos están pagando 35% por encima del mercado como premio por invertir en ellas. Y ese es el beta de esta empresa, es digamos, la mínima inversión que me debería pagar por invertir en ellas. Y así por el estilo en las demás empresas. El alfa es el riesgo propio de operación de cada una de esas empresas. Y se logra a través de una función de buscar la intercepción de
la curva del riesgo sistemático con el eje Y. Ahora, acá está la tasa libre de riesgo que sirve para hacer algunos cálculos cuando se hace el portafolio. La tasa libre de riesgo que escogí al 31 de diciembre del 2019 era un 1.92%, que es lo que estaban pagando los bonos del Tesoro estadounidense. Y acá se calculan los índices de Sharpe y Traynor, que básicamente nos dice la teoría que el más alto, el que más se acerque a uno o lo sobrepase, es la empresa que tiene un mejor rendimiento. Entonces, básicamente lo que hace es una diferencia, el índice de Sharpe, entre el rendimiento de la empresa, se le resta la tasa libre de riesgo y se divide en el caso del índice de Sharpe por la desviación estándar, que sería en este caso 1290, es el riesgo básicamente de tanto de la empresa como tal como de todo el mercado, y la diferencia con el Traynor es que solo se divide por el beta, pues de acuerdo con la teoría elimina el alfa porque estamos haciendo un portafolio, entonces estamos eliminando el riesgo empresarial único. Y pues bueno, una vez que se hacen esos cálculos se obtiene que para Apple tanto el índice de Sharpe como el Traynor es mejor comparándolo con las demás empresas. Y la interpretación de este 0.97 es que Apple paga un 0.97% más de rendimiento por cada punto porcentual que tenga de inversión por encima de la tasa libre de riesgo. En cambio, en el Traynor se interpreta como que ellos pagan un 0.18% por encima de la tasa de riesgo del mercado. Muy bien, en la siguiente página pues lo que tenemos son matrices de correlaciones entre las empresas y de covarianzas que pues no voy a entrar en detalle en ellas, pero básicamente se hacen con fórmulas de correlación entre las diferentes empresas. Cuando comparo una empresa consigo misma da un 1, como vemos aquí en la diagonal, y los espejos nos van a dar las correlaciones y en la siguiente hoja las covarianzas entre las empresas. Esto va a ser importante para cuando calculemos en la siguiente página el portafolio de riesgo. Y bueno, llegando a la página del portafolio, entonces acá tenemos algunos datos importantes. Este cuadro, el centro, es el más importante porque nos va a decir realmente lo que andamos buscando. De acuerdo con la teoría de Harry Markowitz, entonces podemos hacer 5 portafolios para ver cómo tomamos el dinero que queremos invertir y en qué porcentaje lo invertiríamos en cada una de estas empresas. Lo primero que hacemos es empezar desde la tasa libre de riesgo, que es un 1.92, y calcular en el quinto portafolio cuál sería la distribución de inversiones más alta que podríamos tener, que es un 25.7%. Y entonces lo dividimos entre los 4 segmentos que hay en cada uno de los portafolios. Aquí hay un segmento, acá hay otro segmento, son 4 en total, y nos da un spread o una dispersión de un 5.21. Lo que pasa es que, de acuerdo con este modelo, una tasa tan baja como 1.92%, que es la tasa libre de riesgo, no calcula valores comprensibles, entonces se toma el portafolio de menor rendimiento esperado, un 4.85, y le vamos sumando el spread hasta llegar al del mayor rendimiento esperado. Una vez con esto, entonces hacemos los cálculos. En el primer portafolio de Markowitz lo que hacemos es irnos a esta tabla, donde aquí cambiaremos, en vez de modelo 5 ponemos modelo 1, y distribuimos la misma cantidad ponderada de dinero de inversión en cada una de las empresas. En este caso, de nuestro 100% de inversión, pondríamos 20% a cada una de las empresas para sumar el 100%. Y los datos que arroja este modelo que está por acá, cuando hacemos estos ponderados, es en el portafolio 1, lo podemos ver acá, un rendimiento esperado del 4.85. O sea, si invertimos un 20% en cada una de las empresas y igual inversión para cada una de ellas, el rendimiento que nos daría este portafolio es de un 4.85 por un riesgo calculado por la desviación estándar de un 17.63%. El índice Sharpe es muy bajo, 0.16, y el beta del portafolio está por debajo del mercado, lo cual quiere decir que aquí hay más riesgo que rendimiento, es un portafolio no eficiente. Lo mismo cuando hacemos variaciones en el portafolio 2, calculando un rendimiento esperado del 10.06%. Estos números se colocan por acá y esta variabilidad del portafolio se calcula con esta fórmula que vemos por acá, que toma datos de la página de matrices que vimos anteriormente.
Y una vez que tenemos esta variabilidad del portafolio, le sacamos la raíz cuadrada y nos da la desviación estándar, que en sí es el riesgo de ese portafolio, y luego se pasan a estos cuadros. Vemos entonces que del portafolio 3 al portafolio 5 de Markowitz, ya los riesgos son menores que los rendimientos, entonces estos sí son portafolios eficientes. Ahora bien, el quinto portafolio es el que nos ofrece el mayor rendimiento posible, pero también el mayor riesgo, porque estas dos variables siempre van en la misma dirección. Y ese es el modelo que tenemos aquí en la esquina superior izquierda. Acá lo que estamos haciendo es apostándole el 100% de la inversión a Apple. Y entonces eso nos da un rendimiento anual del 25.7% y, como lo vemos acá, y nos da un riesgo del mercado de un 1.27 para este portafolio. Nos da el chart más alto, pero la desviación estándar de riesgo más alto también. Entonces, la idea de estos portafolios es calcular cuál es el portafolio de mínima varianza teniendo estos datos eh, de los 5 portafolios. Y se le aplica entonces el cuadro de mínima varianza que vemos acá. Y los resultados que tenemos de este portafolio de mínima varianza es que nos daría un 10.36% de rendimiento y un riesgo del 14.08. Un índice de Sharpe prácticamente de un 0.6 y un beta de 0.89. Este es el portafolio que nos daría el menor riesgo posible para esta tasa de rendimiento. Ahora, si nos salimos de la teoría de Markowitz y nos vamos a tomar al índice de Sharpe más alto, y si utilizamos este criterio, sería el portafolio que nos paga más dinero, pero tendría un poco más de riesgo que el de mínima varianza. Tenemos que este portafolio nos pagaría un 23.37% de rendimiento por un riesgo de un 18.94. Tenemos un índice de Sharpe por encima de un 1.13 y un beta del portafolio por encima del mercado. Y abajo lo que tenemos son los números que ya habíamos visto en la tabla de benchmark para el mercado, para los valores del Standard & Poor's 500. Ok, una vez con estos datos podemos generar un gráfico. Y aquí tenemos la línea de eficiencia de los 5 portafolios de Markowitz. Tenemos que el portafolio 1 y el portafolio 2 son no eficientes porque tienen rendimientos menores que los riesgos, entonces se desechan. Este punto rojo con un 10.36% es el del portafolio de mínima varianza, que está sobre la línea de eficiencia. El mercado, que este es el índice del Standard Poor's 500 de rendimiento esperado, está por fuera de la línea de mercado porque los criterios son bursátiles, no son criterios de eficiencia. Y tenemos que el portafolio de Markowitz que más paga es el del 25.7%, pero recordemos de acá que ese quinto portafolio tiene un riesgo del 24,41%, que es mucho mayor. Entonces, basándonos en el gráfico, el portafolio de Sharpe nos paga un alto rendimiento, un 23.37%, por un riesgo de un 18%. Si vemos estos números del portafolio calculado, probablemente la inversión más inteligente de hacer acá para obtener un mayor rendimiento con un riesgo eh, moderado sería invertir en el portafolio de Sharpe, que es este último que tenemos acá. Aquí tendríamos que aplicar 15.5% de mi dinero para invertir al Bank of America, 46.84% a Apple y un 37.66% a Boston Scientific, y no le daríamos ninguna compra de acciones a Pfizer ni Disney. Y eso nos daría este riesgo y este rendimiento que están por acá. Con eso terminamos la revisión. Muchas gracias por la atención.